Pues hoy en mi rollo es el indie, estoy con Luis, cantante de Fanáticos. Dime Luis, vosotros os conocisteis, ¿no?, en un anuncio de Se buscan músicos para banda de rock y empezasteis a tocar en noviembre de 2010. A mediados de 2012 se consolidó ya la banda. ¿Y cómo habéis vivido vuestros inicios? Bueno, pues como todas las bandas, Sí. hemos tenido pues eso, nuestros altibajos, pero siempre acompañados de pasión y mucha ilusión por tocar y por hacer música, que al final es de lo que se trata. Sí. Entonces, bueno, pues como cualquier proyecto, pues nace de mucha ilusión y de pues, luchar y aprender. Y entonces, bueno, pues ya llevamos unos añitos y bueno, pues ahora mismo estamos en un buen momento, porque con todo lo que hemos aprendido y bueno, y lo que nos queda, por supuesto, Exacto. ahora estamos en un buen momento, estamos navegando a gusto y felices. Sí. Porque eres tú y Juanjo, ¿verdad? Juanjo Rico Exacto. y Coque y Héctor han entrado hace poco, pero vamos, Sí. ahora podemos decir que somos cuatro miembros que, bueno, pues se suele subir al carro ahora mismo Roberto Frost. Y en el 2011 comenzasteis cantando en inglés. ¿Qué os hizo volver al castellano? No, lo Bueno, que o como... empezamos cantando en Sí. inglés, pero porque además fue curioso porque Sí. bueno, era una forma de entrar en el circuito de bandas de Valencia. Y bueno, no cantamos en inglés, no, cantamos en Guachu Guachu. Guachu Guachu. Vale. Que por cierto fue curioso porque quedamos semifinalistas Sí. del concurso de Arenal Road, Sí. que casi nos llevó a tocar en Arenal, ¿no? Sí. Y fue curioso porque quedamos semifinalistas, pero cantando en Guachu Guachu, que eso fue lo Guachu Guachu. curioso. Vale. Pero bueno, fue a partir de ahí Sí. donde nos creímos que a lo mejor podría haber algo aquí, ¿no? Y ahí es donde, ese fue el inicio, la verdad. Ese concierto, aquel mítico en el Loco Club de Valencia, fue, digamos, lo que al final nos animó a seguir adelante. ¿Sí? Y vuestro primer disco en castellano, ¿no?, con influencias pop rock, fue Bichos Raros, y fue grabado entre Valencia, Alcira, la Casona y Holanda en los estudios Head Swing por Josep Pérez. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo es que grabasteis en Holanda primero y cómo lo vivisteis? Vale. No, lo que grabamos aquí, lo que pasa es que mezclamos en Holanda. Y entonces, vale. pero bueno, Josep Pérez, que se conoce como Nanúa, Sí. es un músico valenciano que es muy amigo mío también de toda la vida. Y bueno, pues al final confiamos en él para mezclar ese primer disco y estamos muy contentos porque la verdad es que consiguió que sonáramos siendo, pues eso, éramos cada uno de un palo y de un padre y una madre. Sí. Y bueno, el primer disco es el primer disco que musicalmente nos iba a enfilar hacia donde meses después íbamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, pues fue curioso. Se grabó a caballo, ¿no?, entre Valencia y Holanda. Y el resultado, la verdad es que muy interesante, muy orgánico, ¿sabes? Pero bueno, ahora lo ves en la distancia, la verdad es que, pues eso, muy amateur también, ¿no? Pero ya se valora ahí un poco por dónde queríamos ir, ¿no? El disco tiene buenas melodías, es nuestro sello, porque lo ves, pero claro, evidentemente, pues un poco rudimentario. Pero bueno, esas cosas yo las aprecio de otra manera también. Claro. Supongo que son cosas que las ves en la distancia, ¿no? Exacto, Con el tiempo. exacto. Además, de hecho, se llama Bichos Raros por eso, porque cada uno creo que Juan Planaguma estaba a la batería, Sí. y venía del heavy metal, luego Edu Bayo a la guitarra, que venía del country, Sergi Albors, que era pues rollo rock underground nacional, y Juanjo y yo más o menos éramos más por el mismo palo. Entonces cada uno veníamos de una historia, y entonces digamos, encontrarnos musicalmente fue el disco de inicio de unión, digamos, ¿no? De saber hacia... Luego ya, eso es que tienes que pasar por un disco así para conseguir un Invisibles, ¿no? Que es el... Sí. ¿sabes? Y eso es la historia. Y el lema de la banda es seguir, a pesar de las dificultades, y os definís por defender con tenacidad desmedida vuestras creencias. ¿Cuáles son las creencias más potentes que tenéis? Esas cosas hacen estar hoy aquí haciendo lo que os apasiona. Pues eso, pasión, y somos muy entusiastas, pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Pero somos muy pasionales y la música nos hace estar en un estado de felicidad muy potente, muy potente. Pese a cada uno tenemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros mundos, pero la música nos mantiene en un estado de una felicidad difícil de explicar. Y bueno, nos hace falta, lo necesitamos. Y de hecho somos más felices en todos los ámbitos cuando estamos en ello, ¿no? Y por eso no paramos y seguimos y no puede con nosotros las adversidades. Claro.
Hablando de fanatismo, sois fans confesos de los artistas que os llegan con sus canciones y no os escondéis en decírselo a la cara. ¿Qué artistas os han inspirado a crear música, por un lado, y cuál es la mayor locura que habéis hecho por estos artistas y por la música en general? Bueno, a ver, nosotros cuando decimos que somos muy fanáticos, la verdad es que no tenemos, a ver, todo el mundo tiene sus prejuicios, pero nosotros a la hora de decirle a la cara a un músico, porque entre los músicos hay muchas, siempre, no sé, hay cierto recelo en decir a la cara, oye, me encanta lo que haces. Y nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, y lo hacemos, ¿no? De hecho. Referente a nuestras influencias musicales, pues evidentemente venimos del... Bueno, nos influenció mucho a partir de Invisibles, Morrissey, los Smiths. Sí, claro. La verdad es que descubrir a Morrissey de la manera que lo descubrimos Juanjo y yo juntos, de una manera, porque ya los conocíamos, pero de una manera, no sé, en un momento adecuado, ¿no? Y nos cambió las cosas. Digamos que Morrissey yo podría decir que fue un antes y un después. Y bueno, tengo que decir, por ejemplo, el disco de Fue Eléctrico de la Habitación Roja, también fue un discazo, la verdad. Un regalo también para ellos porque es una banda muy luchadora y se lo merecían. Y la verdad es que el disco Fue Eléctrico nos llevó también a Santi de Ultramarinos a descubrir una vertiente que nos influenció también bastante, la verdad. Pero Morrissey fue un antes y un después, la verdad. Morrissey fue una cosa bestial, ¿no? Y es eso, cuando luego hay muchas bandas, Las Vegas, no sé, muchas, sobre todo del rock británico, que nos han influenciado muchísimo, y sobre todo eso, cuando encontramos una canción que nos apasiona, es que nos emociona de una manera bestial. No sé si a veces parece un poco desorbitado, pero somos muy fanáticos de la música y... La vivís intensamente, totalmente, ¿no? Totalmente. Y es que en 2014 grabasteis Invisibles, como lo está diciendo, en los estudios Elefante de Valencia, en el que comenzasteis a ser visibles, entre otras cosas, tocando en el 2017 en San Festival de Benicàssim y teloneando a Shinova o Viva Suecia. ¿Cómo lo vivisteis? Pues bestial, porque además, a ver, Invisibles también fue un grupo de canciones que seguimos teniendo mucha fe en ellas, porque son, para nosotros, para mí hacer un disco con más de 4 singles es muy difícil. Y yo creo que Invisibles tiene más de 6. Y eso es muy difícil. Hoy en día hacer un disco, un grupo de canciones, aunar un grupo de canciones que tengan, que sean más de 3 buenas. Buenas no, que tengan algo más. Sí. Es muy difícil. Invisibles, eso se unió eso. Luego apareció Paco Morillas en Elefante Studios, que apareció en un buen momento, un tío fantástico. Y luego creo que fue en una Navidad, cuando salió Invisibles, fue en una Navidad que nos presentó San Festival en el cartel. Y entonces flipamos porque el aparecer en el cartel durante los meses que luego fueron sacando artistas, pues a lo mejor, como salimos de los primeros, pues a lo mejor estuvimos un par de meses seguro publicitándonos y la gente viéndonos en el cartel. Y eso pegó un subido en la banda de oyentes muy, muy importante. En Spotify, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues ahí fue la experiencia del San Festival. Fue la parte que, bueno, Juanjo y yo también, la verdad es que no tenemos vergüenza ninguna. Y cuando fueron a la FNAC, estuvo Santi, el organizador de San Festival, y nosotros con todo el morrazo del mundo nos presentamos allí, con el disco en la mano, haciendo cola con las quinceañeras, y cuando llegamos allí le dijimos, oye, la vacilón, digo, oye, este disco te va a cambiar la vida. Y casualmente, llevaba un coche alquilado, se fue a Barcelona de vuelta, y bueno, se infló a escuchar el disco. Y nos llamó, y nos dijo, oye, cuento con vosotros y tal. Bueno, eso fue un chutazo de moral para nosotros increíble. Es un tópico, pero siempre pasa en esto de la música y el arte. Hay una parte de talento y una parte de suerte. Y ahí apareció la suerte. Y entonces, es verdad que no te aparece si no la buscas, ¿eh? Nosotros nos hemos tirado al ruedo en cualquier sitio, en cualquier hora, y eso al final tiene que salir algo, coño. Bueno, el no tener vergüenza, hombre, ayuda mucho, claro, evidentemente. Y nosotros vergüenza no tenemos. Sí. Entonces, eso fue un antes y después el Sasan Festival. Porque luego, aparte, la experiencia del Sasan fue bestial. Aunque también tengo que decirte que las expectativas casi siempre te quedas con hambre. En ese tipo de festivales tienes muy poco tiempo para sonorizarla y entonces te sabe a poco, ¿no? Pero bueno, la experiencia de todo lo que conlleva estar en un gran festival es muy importante. Y a raíz de ahí pasaron cosas, seguimos trabajando evidentemente,
y la verdad es que flipamos. Fue una Invisibles, nos hizo visibles, la verdad. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que reeditasteis vuestro disco Invisible, llamándolo Visible, Correcto. con los amigos, donde creasteis nuevos temas partiendo de los originales, con colaboraciones de grupos valencianos, ¿no? A los que seguíais y con los que habíais compartido escenario, ¿no? Explícame anécdotas de esos meses y cómo fue el proceso de grabación. Bueno, pues el proceso de grabación de Visibles, Sí. por primero pensamos que, digo, hostia, las canciones de Invisibles están muy guays, coño, y aún pide el disco darle una vueltecita más, ¿no? De exprimirlo un poco más. Y entonces pensamos, hostia, pues ¿por qué no llamamos a los pues, a conocidos de la escena valenciana? Y también rompemos un poco con esa poca unión que hay, ¿no? Y llamamos a la gente que más admiramos en Valencia. Y la verdad es que fue bestial porque la verdad prácticamente casi todos aceptaron el reto. Además, fue curioso porque las canciones no las bajamos ni de tono. Directamente utilizamos el máster y la gente se acopló con sus maneras. Y, hostia, sobre todo había canciones que a mí personalmente me gustaban más que la original. O sea, cuando las cantó, por ejemplo, Close Club hizo una versión de, creo que fue Lo que yo quiero. Hostia, que me flipó y me flipa a la fecha de hoy. Y hubo otras canciones que la verdad es que digo, hostia, es que molan mucho más, han crecido, ¿no? Y eso además, el proceso fue curioso porque localiza a cada uno, fue bestial, ¿eh? Fue muy duro, ¿no? Porque el tema de las agendas, encontrar productor que pudiera tener tiempo, cuadrarlo con el estudio, con el artista, contigo, en fin, fue bestial, pero luego el resultado final estuvo muy bien. Nos faltó hacer un concierto rememorando esta historia que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, oye. Nunca se sabe, pero bueno, fue un antes y un después también. Y el productor de Resiliencia fue Juan Luis Jiménez, productor de Los Piratas, Efecto Mariposa o Conchita y componente de Presuntos Implicados. Correcto. Que fue muy curioso cómo llegasteis a contactar con él, ¿no? Por una serie de circunstancias o llamémosle causalidades, ¿no? Sí. ¿Podéis compartirlas o podéis decir? Pues mira, una vez más nos tiramos al ruedo. Bueno, esto nace por un concierto de los Beach Boys en Valencia, que fuimos Juanjo y yo, y conocimos ahí un técnico de sonido que creo que era, no sé si trabajaba con Juan Luis, no había trabajado con él, o sea, y creo que le echamos el morro y no sé qué, hablando y demás. Total, no sé, no recuerdo muy bien, pero al final acabó el teléfono de Juan Luis en nuestra mano. Y no, perdona, miento. Le dimos el teléfono nuestro al técnico y el técnico se lo dio a Juan Luis, todavía más rocambolesco. Y entonces recuerdo perfectamente, le mandamos el disco de Invisibles, que es el disco que vuelvo a decirte que fue el que marcó un antes y un después. Y entonces Juan Luis me llamó, yo estaba en la calle Polo y Pelorón andando por la tarde a las 6 de la tarde y recibo la llamada de un Juan Luis un tío muy, no sé, muy elegante. Y se presentó y bueno, automáticamente cuando se presentó a mí se me cayeron, vamos. Hostia, estaba que no cabía en mí, no sabía dónde meterme. Dime, sí, súper. Y, oye, mira, que he escuchado vuestro disco y tal, y no sé, pienso que a lo mejor podríamos conocernos y tal, y hablar, porque a lo mejor... Tal. Hostia, a mí fue un chutazo, yo me Juanjo, emocionado, flipando los dos. Y desde ese momento, a fecha de hoy, ese sí que fue el cambio total. Porque con Juan Luis, digamos, la armonía de nuestras canciones, nosotros en Invisibles, era todo, como lo podría explicar de una forma más, todo por un tubo, un caño, todo compacto y sin matices o con pocos matices. Entonces, desde cuando aparece Juan Luis, nuestra música pega una explosión donde la armonía empieza a abrir, los colores de nuestras melodías empiezan a tener un sentido y entonces se dio magia para nosotros, ¿no? De hecho, cada canción, primero íbamos a su casa, a su chalet, y me acuerdo que fue un agosto emocionadísimo. Todo esto acompañó de una emoción sobrenatural, emoción de cuando tenías 15 años, una emoción bestial. Y las canciones se las enseñamos con una acústica en el jardín de su casa, como este jardín. Y ahí pues él fue captando la idea y nos aportó pues eso, nuevos acordes, cómo podíamos darle más visibilidad a ciertas armonías, a ciertos estribillos. Y las canciones empezaron a tomar un camino que, bueno, nos abrió el cielo. Eso fue un antes y un después para siempre. Y a fecha de hoy ya las canciones nuestras tienen otro, hemos aprendido muchísimo con él. Y bueno, grabamos en su casa, luego grabamos también con Manu Tomás, que es
bueno, ganador de un Grammy, o dos, no sé si tiene dos Grammys, y creo que es productor de Santero y los Muchachos, de, bueno, artistas reconocidos, Amaral creo que también, y bueno, con la mezcla de Juan Luis, que trabajaba con Manu Tomás, y Manu Tomás que nos dio ya el empaque al disco a nivel de mezcla, que sonábamos ya entonces, el disco entonces ya de repente ya sonaba a disco, y dicen, hostia, esto ya tiene un peso, ¿no? Pero bueno, ya para ponerle la guinda al pastel, aparecen Conchita y Iván Ferreiro. Exacto. Entonces lo de Conchita y Iván Ferreiro ya fue ya, me recuerdo personalmente en el polígono de Alboraya, cerca de nuestro ensayo, cuando escuchamos por primera vez en un USB en el coche, escuchamos la canción de Todo con Iván Ferreiro. Yo recuerdo que, o sea, nos saltaron las lágrimas. Cuando acaba la canción y entra él, No te echaré de menos en septiembre. Hostia, pero mira, se pone los pelos de gallina. O sea, empezábamos, o sea, es que era una emoción que de verdad, hostia, increíble. Y con Conchita lo mismo. Conchita me acuerdo perfectamente que Juanjo me mandó una foto del móvil, estaba yo currando, y me mandó una foto con una lágrima suya. O sea, porque dice, hostia, no, es que me he emocionado, porque cuando entra Conchita también es que es bestial. Aparte, la letra es muy sentida de esa canción y tiene mucho sentimiento y significa para nosotros. Y cantada por Conchita fue la hostia. Y el disco, bueno, a raíz del disco y entonces se nos abrieron las puertas de Warner, empezamos a ver, lo que es que también a la vez, paralelamente íbamos viendo las vicisitudes y los problemas del sector musical y de la industria. Ya. Tú vas con toda la inocencia y con todo el tal y de vez en cuando pues alguna hostieta más se nos cae, ¿no? Encima, ¿no? Por cuestiones de contratos, historias, pero bueno, aún así, creo que al final capeamos el temporal y supimos reaccionar a tiempo y... O sea, en general la experiencia fue muy buena. Sí, Más bestial, tirando para bestial. Sí. Ahora, después de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos disfrutado, ahora es cuando ahora estoy disfrutando, porque ahora lo estamos haciendo todo con carrerilla, con impulso, es decir, nos lanzamos con actitud y con intención. Antes era toda una mezcla entre te dejas llevar, vas aprendiendo, tienes mucha ilusión, tienes empuje, pero ahora ya, pues ya tienes un pozo y ahora este disco lo estamos haciendo con mucha intención y se está notando porque las canciones ya tienen un pozo muy distinto y yo personalmente tengo mucha fe en el próximo disco. Vuestro anterior trabajo fue el de Resiliencia, del que hemos estado hablando, en el que buscasteis el color y la luz, ¿no? Hablando de resiliencia, ¿cuál es la mayor adversidad a la que os habéis tenido que afrontar y qué es lo que os ha hecho volver a creer para volver a crear? Bueno, pues después de... Claro, cuando cuentas las cosas, las cuentas muy rápidas, pero son años. Todo este periodo son años. Y cuando acaba Resiliencia, hablo de acabar cuando ya hemos girado todo lo que teníamos que girar, aparece la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una gira por todas las FNAC de toda España, salimos, hacemos Sevilla, íbamos a Granada, teníamos zona norte, Asturias, Bilbao creo que también, después Madrid, Barcelona, pero en Sevilla, en el programa en Canal Sur, en la televisión, en el programa de Juan y Medio, estamos ahí presentando y de repente, antes de empezar a cantar la canción de Sera, aparece un comunicado del presidente del gobierno y paran la programación y nosotros ahí viendo la televisión con todos los espectadores del plató. El presidente me dice, bueno, a partir de ahora, o sea, es cuando dio la noticia de que entramos en pandemia y se bloqueaba todo. Tuvimos que cancelar la gira, bueno, eso fue una putada, nos volvimos, nuestra familia nos llamaba, hostia, ¿qué sé? Pero claro, era todo, acuérdate, ¿no? Al principio fue todo, pues, da un poco de vértigo, ¿no? Era todo alerta y ahí fue, eso digamos que fue lo peor porque nos cortó a mitad, estábamos en un momento muy dulce y ahí ese fue digamos el tal, pero bueno, han pasado ya casi, ya podríamos decir 3 años casi o... Sí, por ahí casi. Anda, sí. Y aquí estamos. Entonces, pues eso. Hombre, es importante que aún estáis, que hay muchas bandas que se han quedado atrás. Sí, y se han quedado atrás, sí. Tienen sus razones, porque la Claro, verdad es que la hombre, situación... han cortado el directo, los discos ya no se venden discos, entonces han asfixiado muchas bandas. Cosa que bueno, ya te digo, Sí. la ilusión nos puede. Comentasteis que el consumo de música en estos tiempos hace que el aquí y ahora y la grandísima oferta que existe, los discos mueran a los 15 días, que Juan Luis fue el que os dijo de grabar el disco de 12 temas y lanzarlo single a single, y de hecho lo habéis continuado hace
estupendo, ¿no? Sí. ¿Qué más aprendisteis de él? Bueno, pues a sintetizar sobre todo las ideas y a saber trabajar con los sonidos, con los tiempos y bueno, que hay que vivir el momento. En la industria musical todo es muy efímero, en el arte en general. Sí. Y básicamente eso, una persona experta como él, pues bueno, te enseña muchas cosas, te cuenta muchas cosas y a la hora de hacer las grabaciones y las estrategias, pues te enseña muchísimo. Y bueno, eso es lo que más aprendimos de Juan Luis, la verdad. La forma de hacer las canciones y de abordarlas. Entre los temas que sacasteis, los vídeos que sacasteis, ¿no? Tenéis el tema, ¿no? Será lo que tenga que ser, Sí. ¿no? Que es una canción optimista, ¿no? ¿Qué mensaje hay detrás? Pues al final, dentro de pues eso, después del torbellino y de la ansiedad porque las cosas sucedan y que sucedan ya y que pase lo que quieres y que la ansiedad de querer llegar a donde quieres llegar y tal, y al final pues es una buena síntesis o buena solución al final decir que bueno, ser lo que tenga que ser y disfrutar el momento, ¿no? Claro, Es básicamente vivir el aquí y el ahora, ¿no? el aquí y el ahora, exacto. Ya está. Vale, pues el 17 de diciembre sacasteis vuestro primer single, del que será vuestro próximo disco, Viviendo en Automático, producida por Carlos Gómez y la mezcla de Carlos Hernández Nombela y la colaboración de Juan Luis GM, la dirección de Luis Ahijado y el arte de Ana Becerra. Correcto. Viviendo en Automático, ¿qué nos cuenta? Pues mira, al igual que he dicho, lo de será lo que tenga que ser, Sí. viviendo en automático es un espejo de lo que estábamos viviendo en ese momento y es un poco vivir en automático porque es que nos pilló con toda la pandemia y entonces un poco como que te levantas por la mañana para hacer lo que cada uno lo que tenga que hacer, ir a trabajar o ir a estudiar o lo que sea y estabas en una especie de día de la marmota y que ha durado meses. Y al final habla básicamente de todo eso, todos esos sentimientos que afloraron y aparecieron durante todo este periodo de tiempo. Y a principios de marzo estrenasteis El Golpe Final, que fue grabado en Madrid y que dice tal así como: ya me estoy acostumbrando a callar más que a soltarlo, sin reconocer que perder fue lo de menos. ¿Cuándo te llevas ese golpe final? Pues básicamente el golpe final realmente, a la hora de decir el golpe final, nos estamos refiriendo a la oportunidad definitiva, ¿no? Vale. Y al final, bueno, al final de la historia es que después de en el túnel al final siempre hay luz, ¿no? Y es, en realidad, aunque puede parecer un poco sombría la canción, realmente es optimista, porque al final es lo has pasado mal y ya has digerido todo ese proceso negativo y al final pues sale la parte positiva, que al final del túnel siempre hay luz. Es básicamente va por ahí los tiros. Bueno, ¿y cómo surgió rodar en Madrid también? Pues una más de las nuestras. Una locura. Que dijimos, oye, vamos a hacer algo, pero no en Valencia, vamos a hacer algo que la escaparate nos ayude, ¿no? Sí. Y qué mejor sitio que Madrid. Madrid, que es un sitio con mucha solera y la Gran Vía de Madrid, evidentemente. Entonces la Gran Vía de Madrid, pues hicimos allí, pues nos helamos de frío, me acuerdo perfectamente. Una noche a las 12 de la noche cogimos el AVE desde Valencia y nada, y rodamos. Y al final fue un resultado que la verdad que estamos contentos con Queda el muy resultado. bonito el vídeo. Ha quedado bonito y bien, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos ahora en la Casa Morada, ¿no? Que llegasteis el viernes, de hecho. ¿Qué nos podéis contar? La Casa Morada es, bueno, está Jesús y Eli, que son, bueno, maravillosos, nos atienden fenomenal cuando venimos aquí. La Casa Morada es un sitio idílico donde además estás muy relajado, ya te has dado cuenta que tienes todas las comodidades posibles. Estamos muy, muy bien atendidos y donde te puedes concentrar 24 horas para pensar en lo que tienes que pensar, que es la canción. Y bueno, venimos a grabar una canción que es Las manecillas del reloj, que, bueno, como dice, es un poco una canción que habla sobre el tiempo de las personas, el tiempo que vivimos. Y es una canción, como siempre, somos optimistas, no podemos ser negativos. Y entonces creo que la canción tiene, ahora mismo es que me estás haciendo una entrevista ahora mismo en un proceso que estás viviendo ahora mismo. Exacto. Que es súper, estás en el cogollo de la historia. Sí. Hemos tomado decisiones que van a decidir el futuro de la canción y creo que ya está afilado. Ahora mismo está grabando con los bajos y enseguida me va a tocar a mí. Así que nada, estamos aquí flipando y encantados y esperando que no se acabe nunca esta semana. Así que experiencias así son las que valen la pues pena. Sí, la verdad que sí. Exacto. ¿Qué nos traéis en este álbum respecto a los álbumes anteriores? Pues para empezar un vinilo, espero. Vale. Tengo mucha ilusión de hacer un vinilo, porque ya el CD, estoy un poco agobiado del CD.
CD es que al final no tiene nada, ni el coche puede meter el CD, es una cosa que... Entonces el vinilo por lo menos pues es un poco de... Pues, un arte distinto, ¿no? Exacto. Y entonces, para empezar eso. Y luego un grupo de canciones que creo que vamos, yo, claro, siempre decimos lo mismo, casi siempre lo que estamos haciendo, lo último es lo mejor para nosotros. Pero donde creo que hemos encontrado un sonido con Carlos Nombela, que es el que nos mezcla, que creo que va a definir a Fanáticos en los próximos años también. ¿Sabes? Creo que hemos llegado a un momento en que creo que hemos encontrado la forma en que nos gusta y nos sentimos identificados con nuestro trabajo. Y creo que las canciones, y hemos encontrado, me gustaría, igual es un poco atrevido, pero nuestro propio estilo. A ver si se cumple. Bueno, de momento es buen pronóstico. Buen pronóstico. Vale, ¿próximos conciertos? Bueno, pues ahora mismo estamos un posible festival en Gran Canaria, que estamos ahí viéndolo ver. En Santander también hay una posibilidad de tocar un par de conciertos. Y no te puedo contar nada más porque está todo en el aire ahora mismo. Pero me hace mucha ilusión, por cierto, estamos preparando, no, pero lo tenemos en la cabeza y cuando lo tenemos en la cabeza lo haremos. Hacer un concierto de las mejores canciones de Fanáticos en un teatro, con rollo lamparitas, alfombritas, a 3 cámaras, y hacer una especie de vídeo documental de concierto en directo, que eso no me voy a morir antes de hacerlo. Bueno, pues espero verlo. Por supuesto. ¿Y de qué te sientes más orgulloso en este momento? Algo en lo que te gustaría seguir progresando respecto al grupo, ¿no? Y algún sueño. A ver, de lo que me siento más orgulloso es de la gente, de las personas, de los que comparten el sueño que yo tengo y el sueño que tiene Juanjo, de rodearnos de Coque, de rodearnos de Héctor, de Roberto, de Fernando, de Juan Luis Jiménez, de Carlos Nombela, de toda la gente que Borja Martínez, gente que de alguna forma se embarca con nosotros en este proyecto. Eso es lo que más orgulloso estoy, porque de alguna forma ellos también tienen sus pequeños sueños y lo van buscando y nos juntamos las personas que al final buscamos pues la felicidad en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que más orgulloso tengo. Y el sueño que tengo ahora mismo a fecha de hoy, después de todo lo que hemos pasado de la pandemia y todo este rollo, yo el sueño es mantener esta ilusión. Eso es lo que tengo. Y otra pregunta que me ha venido, ¿no? Es, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que está comenzando? ¿Qué consejo le darías? Pues que no escuche lo positivo de lo que le puedan aportar las personas que están alrededor, pero que al final escuche, ya sé que es un tópico, pero que escuche a su corazón y lo que sienta haciendo la música y las canciones. Y el que opine, pues que opine, pero que no se deje influir por lo que opinen los demás, que haga lo que él sienta. Es un tópico total, pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Eso es lo que le diría. Sí. Llevar un camino con corazón, ¿no? Digamos, correcto. Totalmente. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y nada, si te parece bien para acabar, lo vamos a hacer con un abrazo de Mi Rollo Serendip y también con una canción. Perfecto. ¿Cuál nos vas a cantar? Pues mira, voy a dejar un regalito de una canción que está preparada ahí para que en los próximos meses podamos grabarla. Vale. Y es una canción que se llama Los Descendientes. Ya estaré, pude retenerte, te quiero. Luego tenemos una parte que es muy bonita, esta canción, ojo, muy bonita. Cuidado con esta canción. No la plagies, ¿eh?